¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces la vida parece llenarse de pruebas y desafíos justo cuando estás buscando caminar en el propósito de Dios? No es casualidad. Antes de que un escultor termine una obra maestra, primero debe trabajar intensamente el material. De la misma manera, Dios usa estas pruebas para moldearnos, purificarnos y prepararnos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En las páginas de la Biblia y en las vidas de aquellos que han seguido fielmente a Cristo, encontramos un patrón claro. Antes de usarte para cumplir su plan divino, Dios permite que pases por pruebas, no como castigos, sino como procesos diseñados para fortalecer tu carácter, desarrollar tu fe y alinear tu corazón con su propósito eterno. Así que, si sientes que estás en medio de un proceso difícil, no te desanimes. Dios no ha terminado contigo. Al contrario, está trabajando en ti para que seas la persona que Él ha llamado a ser. Te invitamos a quedarte hasta el final y reflexionar sobre cómo estas pruebas pueden llevarte a experimentar la plenitud del propósito divino en tu vida. No olvides suscribirte al canal y compartir este video para que más personas puedan ser transformadas por este mensaje. Comencemos. Número 1. La prueba de la obediencia. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces intentamos agradar a Dios con lo que creemos que Él quiere, pero olvidamos escuchar lo que realmente nos pide? En el libro de 1 de Samuel 15:22 se nos recuerda algo poderoso. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta frase no solo es una reprensión al rey Saúl, es un llamado a examinar nuestro corazón, porque seamos honestos, ¿de qué sirve traer a Dios nuestras acciones si nuestras intenciones no están alineadas con su voluntad? Fíjate que Saúl pensó que podía compensar su desobediencia ofreciendo sacrificios, pero Dios no busca actos vacíos. Él busca corazones sinceros. Y aquí está la clave. Obedecer no siempre es fácil, pero es el camino más directo hacia el propósito divino. Es como si Dios nos dijera: prefiero tu corazón dispuesto a seguirme que cualquier ritual que puedas ofrecerme. Entonces, ¿por qué insistimos en complicarlo? A veces, todo lo que Él espera de nosotros es un simple sí. Y hablando de obediencia, ¿te has dado cuenta de cómo nuestra fe se manifiesta en nuestras acciones? Decimos que confiamos en Dios, pero cuando llega el momento de obedecer, surgen las dudas. Es como si estuviéramos diciendo: Señor, confío en ti, pero déjame manejar esto a mi manera. Sin embargo, la verdadera fe no necesita garantías, simplemente actúa. Mira a Abraham, por ejemplo. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él no entendía el porqué, pero obedeció. ¿Te imaginas tener ese nivel de confianza? La obediencia no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva, pero es un acto de fe que dice: Dios, tú sabes más. Lo interesante es que esta obediencia rara vez comienza con grandes gestos. Generalmente empieza con pequeñas decisiones diarias. A veces es decir la verdad cuando sería más fácil mentir. Otras es mostrar amabilidad cuando lo último que quieres hacer es ser amable. En esos momentos, nuestro carácter se moldea, y es ahí donde Dios nos prepara para tareas mayores. Porque, déjame decirte algo, si somos fieles en lo poco, Él nos confiará lo mucho. Ahora, aquí viene el desafío real: rendir nuestra voluntad. ¿Cuántas veces hemos tratado de negociar con Dios? Señor, haré esto, pero dame aquello. Pero la obediencia no se trata de regatear, se trata de rendirse. Y aunque eso suene como una pérdida, en realidad es una ganancia increíble. Cuando entregas tus planes, tus miedos y tus deseos a Dios, encuentras una paz que no depende de las circunstancias. Es como soltar una carga que nunca debiste llevar. Claro, no vamos a romantizarlo. Obedecer tiene un costo. A veces significa renunciar a cosas que amas o enfrentar críticas de quienes no entienden tu fe. Incluso Jesús, en Getsemaní, enfrentó el dolor de la obediencia. Pero aquí está lo hermoso: esa obediencia también trae recompensas eternas.
Puede que el mundo no lo aplauda, pero Dios lo ve todo, y su aprobación vale más que cualquier reconocimiento terrenal. Y mientras caminas en obediencia, algo increíble ocurre. Empiezas a transformarte. Cada pequeño sí a Dios moldea tu carácter, te hace más parecido a Cristo. Es como un entrenamiento espiritual que te prepara para los desafíos más grandes que vendrán. Porque Dios no solo quiere que obedezcas, quiere que seas alguien capaz de reflejar su amor y su propósito al mundo. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde has estado sacrificando pero no obedeciendo? Tal vez es momento de detenerte, orar y decir: Señor, ayúdame a rendirme por completo. Porque, amigo, Dios no busca perfección, busca disposición. Y cuando decides obedecer, abres la puerta a un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Así que da ese paso, confía en Él y observa cómo transforma tu vida. Número 2. La prueba del carácter, el carácter. Esa esencia que no se ve, pero lo define todo. Es la base de nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones, y Dios le da una importancia que quizás a veces pasamos por alto. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te das cuenta? No dice: guarda tus talentos ni protege tus logros, sino tu corazón, porque ahí, en lo más profundo, es donde se origina todo lo demás. El carácter no es algo que mostramos solo cuando hay público, es lo que somos cuando nadie nos está mirando. Es como un cimiento. Puedes construir un edificio hermoso por fuera, pero si el fundamento no es sólido, tarde o temprano se vendrá abajo. Dios nos llama a cultivar un carácter íntegro, porque sabe que sólo así podremos sostener el peso del propósito que tiene para nuestras vidas. Antes de confiarte un ministerio, un liderazgo o una misión, Él quiere asegurarse de que tu corazón está listo para soportarlo. Porque seamos honestos, un carácter frágil puede derrumbar incluso el don más grande. Y sabes, las pruebas del carácter no siempre son grandes eventos. Muchas veces están en lo cotidiano. ¿Cómo reaccionas cuando nadie te ve? ¿Qué haces con esas pequeñas tentaciones que se presentan cada día? Esas decisiones aparentemente insignificantes son las que revelan la verdadera condición de nuestro corazón. Mira a José en Génesis 39, por ejemplo. Estaba lejos de su familia, sin nadie que lo supervisara, y tuvo la oportunidad de ceder a la tentación en la casa de Potifar. Pero eligió obedecer a Dios, aunque nadie más estuviera viendo. Esa integridad en lo secreto fue lo que lo preparó para responsabilidades mayores. ¿Te imaginas si hubiera fallado en esa prueba? Quizás nunca habría llegado a ser el gobernador de Egipto. A veces confundimos carisma con carácter. El carisma puede abrirte puertas, pero solo el carácter puede mantenerte en ellas. Es fácil dejarse llevar por los dones o habilidades que Dios nos da, pero si el carácter no está alineado con su voluntad, esos mismos dones pueden convertirse en una trampa. ¿Cuántas veces hemos visto personas talentosas caer porque no tenían un carácter sólido para sostener el lugar al que llegaron? Dios no está buscando estrellas, está buscando siervos fieles que reflejen su corazón. Por eso guardar el corazón es un mandato tan importante, pero no lo hacemos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y revelándonos esas áreas que necesitan transformación. A veces es incómodo enfrentarnos a nuestras propias debilidades, pero es necesario. La pureza de corazón no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso continuo de rendición y dependencia de Dios. Cuando le permitimos trabajar en nuestro interior, los frutos se hacen evidentes. ¿Qué frutos? Relaciones sanas, palabras que edifican y una estabilidad emocional y espiritual que solo puede venir de un corazón en paz con Dios. Y lo mejor de todo es que un carácter transformado no solo bendice tu vida, abre puertas para que otros conozcan a Dios a través de ti. ¿Qué mejor testimonio que una vida íntegra?
La gente puede cuestionar tus palabras, pero no puede negar el impacto de un carácter firme y fiel. Eso es lo que Dios busca. Personas que puedan sostener su llamado con integridad, que no solo hablen de él, sino que lo reflejen en cada acción. Hoy es un buen día para examinar tu corazón. ¿Qué áreas necesitan ser trabajadas por Dios? ¿Qué actitudes, pensamientos o intenciones no están alineadas con su voluntad? Dedica tiempo a solas con Él. Pídele que escudriñe tu corazón, que revele lo que necesita ser cambiado y que te dé la fuerza para transformarlo. Porque, amigo, cuidar tu corazón no es una carga, es el camino hacia una vida plena y un propósito eterno. Dios quiere usarte, pero primero quiere moldearte. Y créeme, el proceso vale la pena. Tu carácter es el cimiento sobre el cual Él edificará cosas grandes. Confía en el proceso y sigue adelante. Número 3. La prueba del desierto. El desierto, esa etapa que todos quisiéramos evitar, pero que Dios usa como una herramienta poderosa para transformar vidas. Puede que no sea un lugar físico, sino un momento en tu vida donde te sientes perdido, agotado, sin recursos ni dirección. ¿Te suena familiar? En Deuteronomio 8:2, Dios recuerda a su pueblo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte. Y sabes, este versículo no es solo para Israel, es para ti y para mí. Es un recordatorio de que el desierto no es un castigo, sino una etapa de preparación. El desierto es un lugar donde Dios trabaja profundamente en nosotros. No es cómodo, pero es necesario. Ahí, lejos de las distracciones, Dios revela su poder y también las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Es como si te dijera: quiero usarte para algo grande, pero primero necesito que dependas completamente de mí. Y no lo hace por crueldad, sino porque sabe que, sin esa dependencia total, no estaríamos listos para sostener las bendiciones que nos tiene preparadas. Cuando llegas al desierto, todo lo que creías que controlabas desaparece. Tus recursos se agotan, las personas en quienes confiabas ya no están y te das cuenta de algo importante: no puedes hacerlo solo. Y ahí es donde Dios entra en acción. ¿Recuerdas cómo el pueblo de Israel recibió maná diariamente? No podían almacenar para mañana, tenían que confiar en que Dios proveería cada día. Ese es el tipo de fe que el desierto desarrolla en nosotros, una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Pero el desierto no solo se trata de provisión, es también un lugar de purificación. Es ahí donde salen a la luz tus temores, tus dudas y sí, incluso tu orgullo. Dios no revela estas cosas para condenarte, sino para limpiarte. Es como el proceso del oro en el fuego. El calor no destruye el oro, elimina las impurezas. Así es como Dios trabaja en tu corazón durante estas etapas difíciles. Y aunque duele, el resultado es hermoso, un corazón más parecido al de Cristo. En el desierto, algo increíble sucede. Comienzas a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Con todo lo demás fuera del camino, descubres que Él siempre ha estado ahí, hablándote, guiándote, sosteniéndote. Oseas 2, versículo 14, dice que Dios lleva a su pueblo al desierto para hablarle al corazón. Y sabes, esos momentos de intimidad con Dios en medio de tu dificultad son los que fortalecen tu fe para lo que viene. Lo más importante que debes recordar es que el desierto no dura para siempre. Dios conoce el final de tu prueba, incluso cuando tú no lo ves. Después de 40 años, Israel finalmente entró en la tierra prometida. Y lo mismo pasa contigo. El desierto no es el destino, es el camino hacia algo mayor. Pero aquí está la clave. Lo que aprendes en el desierto determina cómo administras las bendiciones que vienen después. Un corazón transformado no solo recibe la promesa, sino que la sostiene con fidelidad. Quizás hoy te encuentras en tu propio desierto. Tal vez te sientes agotado, solo, sin respuestas. Pero déjame decirte algo, este no es el fin.
Dios no te ha llevado aquí para abandonarte. Al contrario, está trabajando en ti, moldeándote, preparándote para algo más grande. Entonces, en vez de resistirte, confía, busca su presencia. Ora, lee su palabra y permítele transformar tu corazón. Porque aunque el desierto es temporal, las lecciones que aprendas ahí serán eternas. Dios no solo quiere sacarte del desierto, quiere que salgas fortalecido, con una fe renovada y un propósito claro. Así que aférrate a Él, porque el mejor lugar para estar incluso en medio de la prueba es en su presencia. Número 4. La prueba del silencio, el silencio de Dios. Esas temporadas donde parece que las oraciones rebotan en el techo, donde buscas respuestas y solo encuentras un eco vacío. Pero, ¿realmente es vacío? En Primera de Reyes 19, Elías aprendió algo poderoso. Dios no siempre se revela en lo espectacular. No estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, su presencia se manifestó en un susurro apacible, y eso nos enseña que el silencio de Dios no significa ausencia, significa que está obrando de maneras que quizá aún no entendemos. ¿Te ha pasado que confundes el silencio con abandono? Es fácil caer en esa trampa, especialmente cuando estás esperando un milagro, una respuesta o simplemente una señal de que Dios está contigo. Pero déjame decirte algo, su silencio a menudo es un acto de amor. Es como si Dios nos dijera, confía en mí, incluso cuando no puedas escucharme. Y aunque a veces duele, ese silencio es un campo fértil donde nuestra fe puede crecer. Cuando Dios calla, nuestra fe entra en acción. Es fácil confiar cuando las señales son claras, pero la verdadera fe se demuestra cuando no hay nada visible en qué apoyarse. Es ahí donde aprendemos a caminar por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Las promesas de la Biblia se convierten en nuestra ancla. No importa si el viento sopla fuerte o si el horizonte se ve vacío. Su palabra nos recuerda que Él es fiel, incluso en el silencio. Y sabes, esos momentos de silencio no son casualidad. Dios los usa para trabajar en nosotros. A veces es para que revisemos nuestras motivaciones. Lo buscamos por lo que puede darnos o porque lo amamos de verdad. El silencio expone nuestro corazón y nos invita a un nivel más profundo de intimidad con Él. Cuando no hay una voz estruendosa, aprendemos a escuchar ese susurro suave que solo se percibe en la quietud. La Biblia está llena de ejemplos donde el silencio de Dios no fue un fin, sino una preparación. Piensa en los 400 años entre Malaquías y Mateo. No hubo profetas, no hubo señales visibles, pero Dios estaba preparando el camino para la llegada de Jesús. Incluso en la cruz, Jesús exclamó, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Pero ese aparente silencio abrió la puerta para nuestra redención. ¿No es increíble? Lo que parecía abandono, en realidad era el plan más profundo de amor. Entonces, ¿cómo respondemos al silencio de Dios? Primero, persistiendo en la oración. Aunque no sientas nada, sigue hablando con Él. La fe genuina no depende de emociones, sino de confianza en su carácter. Segundo, aférrate a la Escritura. Recuerda que su palabra es viva y eficaz, incluso cuando el cielo parece en calma. Memoriza versículos, medita en ellos y deja que fortalezcan tu espíritu. Y aquí está un consejo práctico: haz espacio para la quietud. En medio del ruido de la vida, a veces no escuchamos a Dios porque no hemos silenciado nuestra propia voz. Dedica momentos de silencio total, sin distracciones, para simplemente estar en su presencia. Puede que no escuches una respuesta inmediata, pero sentirás la paz que solo Él puede dar. El silencio de Dios no es su indiferencia, es una invitación a confiar más profundamente. Es un recordatorio de que nuestra fe no debe depender de señales externas, sino de su carácter inmutable. Así que, si estás en una temporada de silencio, no te desanimes. Dios no te ha dejado, está obrando en tu interior, preparándote para algo mayor.
Aférrate a Él, porque su silencio no es el final, es el preludio de una revelación más profunda de su amor y propósito para tu vida. Número 5. La prueba de la espera. La espera. Ese tiempo en el que parece que todo se detiene y nos preguntamos si Dios realmente está escuchando nuestras oraciones. Pero, ¿sabes algo? La espera no es tiempo perdido. Es un proceso en el que Dios trabaja en nosotros de maneras que no siempre entendemos al principio. Isaías 43 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. No es solo poesía, es una promesa que se cumple cuando aprendemos a confiar en sus tiempos perfectos. Dios nunca se apresura, pero tampoco llega tarde. Mientras nosotros queremos respuestas rápidas, Él está más interesado en prepararnos para lo que viene. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. ¿Te imaginas la frustración? Sin embargo, ese tiempo no fue en vano. Abraham aprendió a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir su promesa. Y al final, el cumplimiento llegó de una manera que fortaleció no solo su fe, sino también la nuestra al leer su historia. En ese proceso de espera, Dios está desarrollando algo invaluable: la paciencia. Y no esa paciencia que simplemente soporta el paso del tiempo, sino una que persevera, que resiste las dudas y los obstáculos. Cada día que esperamos es como un entrenamiento espiritual. Nos hace más fuertes, más confiados y menos dependientes de los resultados inmediatos. Es un recordatorio constante de que el tiempo de Dios no se alinea con el nuestro, pero siempre es perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tratamos de adelantarnos a Dios? La historia de Saúl en 1 de Samuel 13 es un ejemplo claro. Impaciente por la llegada de Samuel, Saúl decidió ofrecer los sacrificios por sí mismo, algo que no le correspondía. El resultado: perdió su reino. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación intentamos ayudar a Dios solo para complicar las cosas? La espera puede parecer difícil, pero apresurarnos fuera de su plan siempre tiene un costo. Esperar en Dios no significa cruzarse de brazos, es un tiempo activo, no pasivo. Isaías 43 nos habla de levantar alas como las águilas. Antes de volar, el águila toma impulso. Así es nuestra espera. Un momento para fortalecernos en oración, profundizar en su palabra y servir en lo que está a nuestro alcance. La espera es una oportunidad para crecer, para prepararnos y para desarrollar el carácter necesario para sostener lo que Dios nos quiere dar. Y aquí está lo más hermoso de todo: la espera siempre tiene recompensa. Dios nunca olvida una promesa. Lo que parece un retraso es en realidad un tiempo de preparación para que podamos recibir su bendición en el momento exacto. Piensa en los testimonios de aquellos que han esperado años por una respuesta de Dios. Al final, cuando la promesa se cumple, no solo experimentan la fidelidad divina, sino que también valoran más profundamente su relación con Él. La espera no solo perfecciona nuestro carácter, nos acerca al corazón de Dios. Quizás hoy te encuentres en una temporada de espera. Tal vez llevas tiempo orando por algo que aún no ves, pero déjame decirte esto: Dios está trabajando, incluso si no lo sientes. Aprovecha este tiempo para reflexionar, para agradecer por lo que ya tienes y para prepararte para lo que está por venir. Anota tus oraciones, medita en las promesas de la Escritura y confía en que Dios tiene un plan perfecto. Mientras esperas, recuerda que Dios está construyendo algo hermoso en tu vida. Su gracia no solo te sostendrá durante este proceso, sino que también te renovará. Y cuando su respuesta llegue, verás que valió la pena cada momento de espera. Confía en Él, porque su tiempo es perfecto y su fidelidad nunca falla. Número 6. La prueba del fracaso. El fracaso. Esa palabra que tantas veces nos asusta y nos hace sentir que hemos llegado al final del camino. Pero, ¿y si te dijera que para Dios el fracaso no es el cierre de tu historia, sino el inicio de una nueva etapa?
Proverbios 24:16 nos recuerda algo profundo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No importa cuántas veces tropieces, lo importante es que te levantes con la fuerza que solo Dios puede darte. El mundo nos dice que el fracaso es el fin, pero Dios lo ve de otra manera. Para Él, cada caída es una oportunidad para moldearnos, para enseñarnos algo que no hubiéramos aprendido de otra forma. Es un recordatorio de nuestras limitaciones y al mismo tiempo una invitación a depender de su gracia. Porque, seamos honestos, cuando todo va bien, solemos olvidarnos de quien nos sostiene. Pero cuando fallamos, ahí es donde nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes y volvemos nuestra mirada al Señor. Mira los ejemplos en la Biblia. Moisés huyó de Egipto tras cometer un error grave, pero Dios no lo desechó. Al contrario, lo preparó durante años en el desierto para luego usarlo como líder de su pueblo. Pedro negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico, pero eso no lo definió. Jesús lo restauró y lo convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva. Estas historias nos muestran que el fracaso no tiene la última palabra. Dios puede redimir cualquier error y convertirlo en una plataforma para su propósito. Y sabes, el fracaso enseña cosas que el éxito jamás podría. Nos da humildad, esa capacidad de reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos a Dios en cada paso. También nos da empatía. Cuando has caído y has sentido el dolor del error, es más fácil entender a quienes también luchan. Ya no los miras con juicio, sino con compasión, porque sabes lo que es estar en su lugar. A veces, el fracaso es una señal de que algo en nosotros necesita ser ajustado. Tal vez estábamos siguiendo un plan impulsado por el orgullo o por intereses personales, en lugar de la voluntad de Dios. Y cuando caemos, Él nos muestra esas áreas para que podamos corregirlas. No es castigo, es amor. Es un padre corrigiendo a sus hijos para que puedan caminar en el camino correcto. Lo más hermoso es que Dios nunca nos deja en el suelo. Su gracia siempre está ahí, extendida como una mano que nos levanta, pero requiere algo de nosotros. Humildad para reconocer nuestros errores y valentía para confesarlos. Cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, su perdón no solo restaura nuestra relación con Él, sino que nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo, porque así es Dios. No desecha a sus hijos, sino que los transforma para su gloria. Y después del fracaso, algo cambia en nosotros. Salimos de esa experiencia con una sabiduría y una fortaleza que antes no teníamos. Dios usa esas lecciones para prepararnos para mayores responsabilidades. Nos hace más sensibles, más dependientes de su guía y más seguros de su fidelidad. Incluso nos libera del miedo al futuro, porque entendemos que aunque volvamos a caer, su gracia será suficiente para levantarnos otra vez. Si hoy te sientes atrapado en el fracaso, recuerda esto: no es tu destino, es una etapa. Reflexiona sobre lo que Dios quiere enseñarte en este momento. Escribe tus lecciones, busca su guía en oración y confía en que Él está obrando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Habla con mentores o líderes espirituales que puedan apoyarte y no temas dar el siguiente paso, porque cuando te levantas en su fuerza, descubres que el fracaso no es el final. Es solo el comienzo de algo maravilloso que Dios está preparando para tu vida. Su gracia es suficiente y su propósito para ti sigue en pie. Levántate y sigue adelante. Número 7. La prueba de la tentación. La tentación. Ese campo de batalla que todos enfrentamos, donde nuestras debilidades quedan expuestas y nuestra lealtad a Dios se pone a prueba. Es algo que ninguno de nosotros puede evitar, porque incluso Jesús fue tentado. ¿Recuerdas cuando el Espíritu lo llevó al desierto? Allí enfrentó hambre, soledad y las promesas vacías del enemigo, pero venció con el poder de la palabra. Esto nos recuerda que sentir tentación no es pecado. Lo que importa es cómo respondemos a ella. Primera de Corintios 10:13 nos asegura que ninguna tentación es más fuerte que lo que podemos soportar.
porque Dios siempre provee una salida. A veces pensamos que la tentación nos hace menos espirituales, como si enfrentarla fuera un signo de debilidad. Pero la realidad es que todos lidiamos con ella. La diferencia está en cómo la enfrentamos. Dios permite estas pruebas no para que caigamos, sino para que se revele dónde están realmente nuestros afectos y prioridades. Cuando resistimos, le estamos diciendo al mundo y al enemigo que amamos más a Dios que a cualquier placer temporal. Cada vez que eliges a Dios sobre la tentación, tu fe se fortalece y tu relación con Él se profundiza. Para vencer la tentación, primero debemos entender nuestras vulnerabilidades. Todos tenemos áreas débiles, ya sea el orgullo, la ira, la lujuria o el deseo de control. No tiene sentido ignorarlas o fingir que no existen. Reconocerlas es el primer paso para combatirlas. Es como un soldado que estudia las estrategias de su enemigo antes de entrar en batalla. Una vez que identificamos nuestras debilidades, podemos establecer límites claros y buscar el apoyo de personas de confianza que nos ayuden a mantenernos firmes. Las herramientas para enfrentar la tentación están a nuestro alcance, y Jesús nos dio el mejor ejemplo. Cuando fue tentado en el desierto, su respuesta fue clara. Usó la palabra de Dios. Por eso es vital memorizar versículos que refuercen nuestra fe. La Escritura es nuestra espada en este combate espiritual, pero no se trata solo de leer la Biblia. La oración y el ayuno también son armas poderosas. Cuando buscamos la comunión con Dios, fortalecemos nuestro espíritu y somos más sensibles a su guía. El ayuno, por otro lado, nos ayuda a disciplinar nuestra carne y a recordar que nuestra dependencia está en lo espiritual, no en lo terrenal. Cada vez que vencemos una tentación, algo cambia en nosotros. La confianza en Dios crece porque vemos su fidelidad en acción. Además, estas victorias nos hacen más sensibles a su voz y más valientes para testificar de su gracia. Cuando no cedemos, no solo protegemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en un ejemplo para otros que están luchando con las mismas batallas. Cada pequeña victoria importa y fortalece nuestra convicción de que con Dios todas las cosas son posibles. Si estás enfrentando una tentación hoy, detente un momento. Analiza tus patrones. ¿Cuáles son los momentos o situaciones que te exponen más al pecado? Es importante establecer límites y pedir ayuda si es necesario. No estás solo en esta lucha. Dios está contigo y te ha dado las herramientas para vencer. Pero recuerda, no se trata solo de pelear contra el pecado. Se trata de caminar en comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole cada día que te llene y te capacite para vivir en santidad. La tentación no tiene que ser motivo de miedo. Es un desafío, sí, pero también una oportunidad para crecer en fidelidad y compromiso con Dios. Cada vez que eliges resistir, estás reforzando tu lealtad a aquel que te sostiene. Así que no temas. Confía en la fidelidad de Dios, quien siempre provee una salida. Con su gracia y las armas espirituales que te ha dado, cada batalla puede ser ganada. La tentación no es el final. Es el lugar donde tu amor por Dios se fortalece y tu carácter se forja. Levántate y lucha con valentía, porque la victoria ya está asegurada en Cristo. Número 8. La prueba de la soledad. La soledad. Esa palabra que muchas veces nos incomoda, nos asusta o incluso evitamos. Pero, ¿y si te dijera que la soledad no siempre es un castigo, sino una cita divina? En Mateo 14:23, vemos cómo Jesús, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar y estuvo allí solo. Si Jesús, el Hijo de Dios, buscaba momentos de soledad para conectarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos apartarnos del ruido para escuchar su voz? La soledad no siempre es sinónimo de abandono. A veces es el lugar donde Dios nos lleva para hablarnos directamente al corazón. En el bullicio de la vida es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero en la quietud encontramos su presencia, su dirección y su consuelo. Es como si Dios nos dijera: ven,
quiero hablar contigo sin distracciones, y aunque al principio puede sentirse incómodo, ese tiempo a solas con Él puede transformar nuestra vida. Cuando estamos solos, es más fácil mirar hacia adentro y ver cosas que normalmente ignoramos, temores, inseguridades, heridas que hemos escondido tras nuestras rutinas. Todo eso sale a la luz, y aunque puede ser confrontante, es una oportunidad para presentarlo ante Dios y permitirle sanar esas áreas. En esos momentos, su voz se hace más clara y comenzamos a entender que Él no solo quiere arreglar lo que está roto, quiere renovarnos desde adentro. En la soledad también aprendemos algo crucial, nuestra dependencia de Dios. Sin las voces de los demás para afirmarnos, nos damos cuenta de que solo su amor y su aprobación son suficientes. Es un tiempo donde se rompen las cadenas del orgullo, de la necesidad constante de agradar a los demás, y empezamos a descansar en la verdad de que somos amados por Él, tal como somos. Mira los grandes ejemplos de la Biblia. Moisés tuvo su encuentro con Dios en el desierto, lejos de las multitudes. Pablo pasó tiempo en Arabia después de su conversión, y fue en esa soledad donde Dios preparó su corazón para el ministerio. Estos momentos de aislamiento no son casualidad. Son espacios estratégicos donde Dios revela su propósito y nos equipa para lo que viene. Y lo mismo puede pasar contigo. En la soledad, Él puede darte una nueva visión, un nuevo llamado o simplemente la fuerza para seguir adelante. Pero la soledad no está diseñada para ser permanente. Jesús nos muestra el equilibrio perfecto. Se apartaba para orar y buscar al Padre, pero siempre volvía a la multitud. Después de esos momentos a solas, regresaba lleno de compasión, listo para servir y amar a los demás. Eso nos enseña que la soledad es un tiempo de recarga, no un escape perpetuo. Dios nos llama a usar esos momentos para renovar fuerzas y luego compartir su amor con el mundo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos tiempos de soledad? Comienza apartando momentos específicos para desconectarte de todo, las redes sociales, el trabajo, incluso las demandas familiares. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas orar, leer su palabra y simplemente estar en su presencia. Lleva un diario donde escribas lo que sientes, lo que Él te muestra y las oraciones que surgen en esos momentos. Pero también ten cuidado de no usar la soledad como una forma de evadir responsabilidades o sanar heridas por tu cuenta. La soledad que Dios quiere para ti es para formación, no para aislamiento. No le temas a la soledad. Es un regalo, un espacio donde Dios quiere susurrarte su amor, mostrarte su plan y recordarte quién eres en Él. En esos momentos no estás realmente solo. Estás en la mejor compañía posible. Así que toma ese tiempo, escucha su voz, deja que su paz inunde tu corazón. Porque en la soledad, lejos del ruido, es donde tu relación con Él se profundiza y donde su propósito para tu vida se hace más claro que nunca. Número 9. La prueba de la fidelidad en lo poco. La fidelidad en lo poco. A veces pensamos que las cosas pequeñas no importan, pero para Dios cada detalle de nuestra vida cuenta. En Lucas 16:10, Jesús dijo, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Esto no es solo un principio, es una invitación. Porque Dios no mide nuestra grandeza por los logros visibles, sino por la actitud con la que enfrentamos incluso las tareas más simples. Piénsalo por un momento. Las cosas que parecen insignificantes son, muchas veces, las que más revelan nuestro carácter. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo respondes cuando nadie está viendo? Esas pequeñas decisiones diarias son semillas de fidelidad que con el tiempo dan fruto en formas que nunca imaginamos. Dios no pasa por alto lo que haces en lo oculto. De hecho, es ahí donde Él forja tu corazón para mayores responsabilidades. Mira los ejemplos en la Biblia. Antes de ser el gran rey de Israel, David era un simple pastor. Mientras cuidaba ovejas, aprendió a protegerlas de leones y osos, sin aplausos ni reconocimiento.
Ese tiempo de preparación en lo pequeño lo equipó para enfrentar gigantes más tarde. ¿Y qué decir de Ruth, quien diligentemente recogía espigas en el campo, sin imaginar que su fidelidad en lo cotidiano la colocaría en la genealogía de Jesús? Estas historias nos enseñan que Dios valora más nuestra disposición fiel en lo cotidiano que cualquier proyecto grandioso hecho sin integridad. La fidelidad en lo poco no solo construye un buen testimonio, también forma nuestro carácter. Ser constante en hábitos espirituales como la oración, la lectura de la palabra o el servicio nos fortalece para los tiempos difíciles. Es como un entrenamiento que nos prepara para las grandes batallas de la vida. Y aunque muchos de esos actos permanecen en lo secreto, Dios los ve. Como dice Mateo 6:4, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No busques aplausos inmediatos, enfócate en agradar a aquel que siempre está atento. A veces pensamos que necesitamos muchos recursos para ser fieles, pero no es así. Dios no evalúa la cantidad, sino la calidad de nuestra mayordomía. ¿Qué estás haciendo con el poco tiempo que tienes? ¿Cómo manejas los recursos que ya están en tus manos? No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Cuando somos responsables con lo poco, desarrollamos el carácter necesario para administrar lo mucho sin desviarnos por el orgullo o la avaricia. Y aquí está lo hermoso. Cuando eres fiel en lo pequeño, Dios abre puertas más grandes. Pero esas puertas no son solo oportunidades visibles, son también profundidades mayores en tu relación con Él. Cada paso de fidelidad, cada acto pequeño que haces con excelencia, refuerza tu comunión con Dios y tu capacidad de influir en otros. La gente a tu alrededor ve tu constancia y eso se convierte en un testimonio poderoso de lo que significa vivir para Dios. Entonces, ¿por dónde empezar? Tómate un momento para reflexionar. Piensa en esas áreas pequeñas que tal vez has pasado por alto. La puntualidad, la honestidad en cosas mínimas, el cuidado con lo que Dios te ha dado. Haz una lista y decide ser más intencional en cada una. Y sobre todo, ora. Pídele a Dios un corazón agradecido que vea cada oportunidad, por pequeña que sea, como un privilegio para honrarlo. Cuando sirves con amor en lo pequeño, Dios se encarga de multiplicar tu influencia y tu bendición. No menosprecies los comienzos humildes ni las tareas simples, porque en el reino de Dios esas pequeñas llaves abren las puertas más grandes. Así que sé fiel, honra a tu Señor en lo cotidiano y prepárate para ver cómo Él transforma lo poco en mucho, llevándote a cumplir su propósito en tu vida. Número 10. La prueba del perdón. El perdón es sin duda una de las pruebas más difíciles que enfrentamos como cristianos. Nos reta a dejar de lado el orgullo, el dolor y el deseo de venganza para alinearnos con el corazón de Dios. Jesús fue claro en Mateo 6:14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No es opcional. Es un mandato que refleja la esencia misma del Evangelio, la gracia inmerecida. A veces pensamos que perdonar es minimizar lo que nos hicieron, como si significara justificar el daño. Pero eso no es cierto. Perdonar no excusa la ofensa, pero sí libera nuestro corazón del peso del rencor. Mantener resentimientos es como cargar una maleta llena de piedras, consume nuestras emociones, drena nuestra energía y nos impide avanzar. Perdonar no solo trae sanidad espiritual, también nos abre la puerta para experimentar la paz y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el camino hacia el perdón no siempre es fácil. A menudo nuestro orgullo se interpone, diciéndonos que perdonar es una señal de debilidad. ¿Pero realmente es así? Piénsalo. Rehusarnos a perdonar no daña al ofensor, nos daña a nosotros mismos. Esa herida abierta se convierte en amargura, y Hebreos 12:15 nos advierte que esta raíz puede contaminar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean.
Perdonar no es debilidad, es valentía, es tomar el control de nuestras emociones y entregarlas a Dios para que las transforme. Y claro, hay heridas que son profundas, traiciones, abusos, palabras que dejaron cicatrices. Nadie dice que es fácil, pero el primer paso siempre es reconocer ese dolor y llevarlo ante Dios. Él es quien sana lo que nosotros no podemos. A veces la herida es tan grande que el perdón parece imposible. Es ahí donde necesitamos el poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas tal vez no podemos, pero en Él todo es posible. Orar por quienes nos hirieron no solo es obedecer a Dios, sino también una forma de liberar nuestro corazón del veneno del rencor. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. En la cruz, mientras sufría el mayor de los dolores, clamó: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Ese es el estándar. No es fácil, pero es lo que se espera de nosotros como seguidores de Cristo. Cuando elegimos perdonar, estamos reflejando su carácter. Estamos mostrando al mundo que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia puede transformar incluso las heridas más profundas. El perdón no siempre es instantáneo, es un proceso, puede tomar tiempo. Los recuerdos no desaparecen de inmediato, pero el poder del perdón transforma esos recuerdos para que ya no carguen el peso del odio. Es como si Dios reescribiera nuestra historia, no eliminando el pasado, sino redimiéndolo para su gloria. Y cada vez que damos ese paso de fe, cada vez que elegimos perdonar, nuestra madurez espiritual crece y nuestra relación con Dios se fortalece. Cuando perdonamos, algo poderoso sucede. Las cadenas que nos ataban al dolor se rompen, el corazón se sana, las relaciones pueden ser restauradas y nuevas bendiciones comienzan a fluir en nuestra vida. Dios se agrada de un corazón que extiende la misma gracia que ha recibido, porque al final del día todos hemos sido perdonados por Él. Y si Dios, en su perfección, nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Si hoy sientes que hay algo que no puedes soltar, da el primer paso. Ora, pide a Dios que te dé la fuerza para perdonar. Haz una lista mental o escrita de aquellas personas que aún guardas en tu corazón y entrégaselas al Señor. Si es posible, busca la reconciliación. Si no lo es, confía en que Dios tomará el control. Porque el perdón no solo te libera a ti, también abre la puerta para que Dios obre en la vida de los demás. No esperes a sentir ganas de perdonar. Perdona porque es lo que Dios te pide. Perdona porque es el camino hacia la verdadera libertad. Y mientras das ese paso de fe, verás cómo su gracia llena tu vida de una paz y un gozo que solo pueden venir de Él. Número 11. La prueba de la generosidad. La generosidad es mucho más que un simple acto de dar. Es una expresión de confianza en la provisión de Dios y una demostración de su amor en acción. Segunda de Corintios 9:7 nos recuerda que Dios ama al dador alegre, alguien que da no por obligación, sino porque entiende que todo lo que tiene proviene de Él. Cada vez que damos, declaramos que nuestra seguridad no está en lo material, sino en aquel que tiene cuidado de nosotros. Desprenderse de lo que poseemos no es fácil. Muchas veces las posesiones se convierten en una barrera que nos impide depender completamente de Dios. Pero cuando damos con libertad, rompemos esas cadenas. La generosidad nos enseña a no aferrarnos a las cosas temporales y a confiar en que nuestro Padre Celestial es quien suple todas nuestras necesidades. Y aquí está lo hermoso: dar no solo bendice a otros, también llena nuestro corazón de gozo. Porque cuando damos con gratitud, descubrimos que hay más felicidad en compartir que en retener. La generosidad también es un antídoto poderoso contra la codicia. Vivimos en un mundo que nos dice que necesitamos acumular, tener más y protegernos de la escasez. Pero Jesús nos mostró otro camino, el camino de la confianza, de compartir con quienes lo necesitan. La iglesia primitiva es un ejemplo increíble de esto. En Hechos 2 leemos cómo los creyentes compartían todo lo que tenían para que nadie pasara necesidad.
Ese modelo nos inspira a vivir una fe práctica, donde nuestras acciones reflejen el amor que predicamos. Cuando damos, imitamos el carácter de Dios. Piensa en el acto más generoso de la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Dios no se quedó con lo mejor para Él, lo entregó todo por nosotros. Cada vez que elegimos ser generosos, reflejamos esa misma naturaleza divina. No se trata solo de dinero, incluye nuestro tiempo, talentos y atención. A veces, una palabra de aliento o un acto de servicio sincero puede transformar la vida de alguien más profundamente que cualquier donativo económico. La generosidad no siempre nace de la abundancia. Muchas veces es en medio de la necesidad cuando nuestra fe en Dios se prueba. Dar aún cuando parece que no alcanza es un acto de fe que dice: confío más en la economía del cielo que en la de la tierra. Y aquí está la verdad. Dios siempre multiplica lo que damos con un corazón sincero. Tal vez no lo haga en términos financieros, pero lo hará con bendiciones intangibles como paz, gozo y una relación más profunda con Él. Cuando damos, también contribuimos a la expansión del reino de Dios. Cada semilla que siembras puede ser la respuesta a una necesidad, la apertura de una puerta para que alguien escuche el Evangelio o el apoyo que una comunidad necesita para florecer. Verás cómo pequeños actos de generosidad se convierten en grandes testimonios de transformación. Y no solo eso, tu generosidad puede inspirar a otros a salir de su zona de confort, a confiar más en Dios y a ser parte activa de su obra. Así que hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. ¿Qué te está impidiendo ser generoso? ¿Es el miedo a quedarte sin nada? ¿Es la comodidad? Pídele a Dios que te ayude a confiar en su fidelidad y a dar con un corazón agradecido. Y desafíate a dar más allá de lo que estás acostumbrado. Puede ser tu tiempo, tus habilidades o tus recursos. Porque cuando eliges sembrar con generosidad, no solo bendices a otros, también ves cómo Dios expande tu fe y ensancha tu corazón. La generosidad no se trata de lo que das, sino de cómo lo das. Es una declaración de que confías plenamente en Dios y una oportunidad para que su amor fluya a través de ti. Así que no temas dar. Hazlo con alegría, confiando en que el Dios que multiplica las semillas es fiel para sostenerte en todo momento. Prueba y verás que su fidelidad nunca falla. Número 12. La prueba de la corrección. Disciplina. La disciplina divina no es algo que debamos temer, sino abrazar con humildad y gratitud. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor al que ama, disciplina. Esto significa que, lejos de ser un castigo injusto, la corrección es una muestra clara de su amor y de su deseo de moldearnos a la imagen de Cristo. Es como un padre que guía a su hijo, no para limitarlo, sino para prepararlo para algo mayor. Si Dios te disciplina, es porque te reconoce como su hijo y se preocupa por tu crecimiento espiritual. La meta de la disciplina divina es enderezar aquello que está torcido en nosotros. A veces resistimos la corrección porque nos incomoda o nos duele. Pero, ¿te has detenido a pensar que Dios, en su sabiduría, ve más allá del momento? Su propósito no es nuestro sufrimiento, sino nuestra santidad. Él nos corrige para evitar que sigamos caminos que puedan dañarnos a largo plazo. Es un acto de amor que nos protege de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Cuando enfrentamos la disciplina, nuestra actitud lo es todo. Podemos resentirnos y endurecer nuestro corazón, o podemos abrazarla con humildad. Preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Transforma la corrección en una oportunidad de crecimiento. La disciplina no es un rechazo, es una invitación a reflexionar, a examinar nuestros caminos y a realinearnos con la voluntad de Dios. Resistir solo prolonga el proceso, pero la humildad abre la puerta a una transformación más profunda. Las Escrituras están llenas de ejemplos de corrección divina. Piensa en Jonás, quien desobedeció el mandato de Dios de ir a Nínive.
Su tiempo en el vientre del gran pez fue un momento de reflexión y arrepentimiento que lo llevó a cumplir el propósito divino. O considera al pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto como resultado de su incredulidad y desobediencia. Aunque fue una etapa dura, ese tiempo les enseñó a depender completamente de Dios. Estas historias nos muestran que la disciplina no es un fin en sí misma, sino un medio para acercarnos más a Él. La disciplina divina también es una fuente de sabiduría. Proverbios 12. Uno dice que quien ama la instrucción, ama la sabiduría. Aceptar la corrección con gratitud nos ayuda a desarrollar discernimiento y madurez espiritual. Es en esos momentos de quebrantamiento donde Dios remueve el orgullo y la autosuficiencia, dejando espacio para que su santidad se manifieste en nuestras vidas. A través de la corrección, Dios nos forma para que podamos vivir en una comunión más profunda con Él. El fruto de aceptar la disciplina es evidente en la vida del creyente. Un corazón manso y enseñable se vuelve más receptivo a la guía del Espíritu Santo. Esta sensibilidad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando permitimos que Dios nos moldee, nuestro testimonio y liderazgo se vuelven más auténticos. La gente confía en alguien que ha sido moldeado por la mano amorosa de Dios. Si estás pasando por un momento de corrección, no te resistas. Pregúntale a Dios, ¿qué área de mi vida necesitas corregir? Abre tu corazón a su respuesta, aunque duela. Y sobre todo agradece. Agradece porque su disciplina es la prueba de que te ama lo suficiente como para no dejarte estancado. No te amargues ni huyas del proceso. Permite que Dios sea tu Padre, que con paciencia y amor te guía hacia el propósito que ha diseñado para ti. La corrección divina no es fácil, pero es necesaria. Es una evidencia tangible del amor de Dios y de su compromiso con tu vida. Acepta su disciplina sabiendo que te está preparando para algo mayor, para cumplir su propósito con excelencia. Porque cada acto de corrección no solo pule tus imperfecciones, sino que también revela su gloria en ti. Número 13. La prueba de la humillación. Humillarse ante Dios no es una señal de debilidad, es una declaración poderosa de que reconocemos su grandeza y nuestra total dependencia de Él. Santiago 4:10 lo dice claramente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este acto de humillación no es perder valor, sino alinearnos con la verdad de que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Es rendir nuestras fuerzas, planes y orgullo, permitiendo que su mano nos levante en el tiempo perfecto. El concepto de humillación bíblica es muy diferente a lo que el mundo entiende. No se trata de menospreciarnos o degradarnos, sino de reconocer que sin Dios nada podemos hacer. En un mundo donde prevalece la autoexaltación, Dios nos llama a seguir un camino opuesto, el camino de la humildad. Cuando nos humillamos, abrimos la puerta para que Él nos eleve de formas que jamás podríamos imaginar. Es su promesa, y Dios nunca falla en cumplir lo que dice. Sin embargo, el orgullo es una barrera enorme. Nos hace creer que podemos manejarlo todo, que no necesitamos la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Pero tarde o temprano ese orgullo nos lleva a la caída. ¿Cuántas veces hemos resistido el quebrantamiento por miedo a parecer débiles? Pero es justamente en esa vulnerabilidad donde Dios se hace fuerte en nosotros, como dice 2 de Corintios 12:9. Rendirnos a Él no nos debilita, nos llena de su poder y su gracia. La Biblia nos da ejemplos poderosos de humillación y sus resultados. El rey David, tras pecar gravemente, no buscó excusas. Se postró ante Dios con un corazón quebrantado y escribió el Salmo 51, un testimonio de arrepentimiento y humildad. Por otro lado, el hijo pródigo, quien había perdido todo por su rebeldía, volvió a casa reconociendo su error. Su humildad lo llevó no solo a ser perdonado, sino a ser restaurado completamente. Estas historias nos enseñan que cuando nos humillamos, Dios no solo perdona, sino que nos restaura y nos llena de nuevas oportunidades.
La humillación también se vive en lo cotidiano. Cada vez que oramos pidiendo guía antes de tomar decisiones, estamos demostrando nuestra dependencia de Dios. Cuando admitimos un error y pedimos perdón, estamos practicando la humildad. Incluso cuando servimos a otros sin esperar nada a cambio, estamos reflejando el carácter de Cristo. Estas acciones, aunque pequeñas, revelan un corazón que entiende el valor de inclinarse ante el Señor. La promesa de la exaltación divina es real y segura. Cuando Dios levanta a alguien, lo hace de manera que nadie puede detener su favor. Pero esa exaltación no siempre se traduce en fama o riquezas. A menudo se ve en una mayor paz, una relación más profunda con Él o una influencia más significativa para impactar vidas. Y cuanto más alto nos lleve, más debemos humillarnos, reconociendo que todo es por su gracia y no por nuestras propias fuerzas. Si hoy sientes que hay áreas de tu vida donde te cuesta ceder el control, pregúntate: ¿estoy resistiendo a Dios en algo? Permite que el Espíritu Santo examine tu corazón y te muestre cualquier orgullo oculto. Practica acciones concretas de humildad, ya sea pidiendo perdón, sirviendo en algo que no te dé reconocimiento o aceptando correcciones con gratitud. Verás cómo estos pasos abren la puerta a una obra más profunda de Dios en tu vida. Humillarse ante Dios es la clave para experimentar su favor y su respaldo. No es fácil, pero es esencial. Cada vez que nos rendimos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad y su propósito se cumple en nosotros. Mientras más profundo sea nuestro acto de humillación, más grande será la obra que Él hará a través de nosotros. Así que no temas inclinarte ante el Señor, porque cuando lo haces, Él te levanta para su gloria y para cumplir su plan perfecto en tu vida. Así que, amigo, no te detengas. Si estás en medio de una prueba, mantén tus ojos en aquel que prometió nunca dejarte ni desampararte. Confía en su fidelidad, porque todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito mayor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha hablado al corazón, compártelo con otros. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalecen tu fe y te acercan más a Dios. Y recuerda, lo mejor está por venir, porque cuando pasas las pruebas de Dios, estás más cerca de caminar plenamente en el propósito para el cual fuiste creado. Nos vemos en el próximo video.